Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a Ministerios Graneros de José. Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, saben que estamos con el libro octavo del estudio del Dr. Stephen Jones, y hoy pues vamos a ver si abordamos el capítulo 13 y el capítulo 14. El capítulo 13 se titula La esclavitud bíblica y el lago de fuego. Vamos allá. Así como el río de fuego de Daniel 7:10 es el decreto legal o veredicto sobre los pecadores siendo juzgados por la ley de fuego, Deuteronomio 33:2, así también el lago de fuego es la administración de esos veredictos o sentencias, ¿verdad? Tal fuego nunca tuvo la intención de ser tomado literalmente. La ley misma es el fuego, porque es la expresión de la naturaleza divina vista en los días de Moisés, cuando Dios descendió como fuego sobre el monte para dar a Israel los 10 mandamientos y el resto de la ley. La verdadera justicia, está definida por la ley de Dios. Él no juzga a la humanidad por las leyes de otros, sino por su propia ley. No existe el tormento eterno en la ley divina, porque todo pecado se juzga con justicia y todos los veredictos están en estricta proporción con la gravedad de cada delito, es decir, de cada pecado. Robar una oveja o un carro requiere que el ladrón devuelva 2 ovejas o 2 carros a su víctima. Éxodo 22:4. Si el artículo robado no puede ser devuelto por cualquier motivo, el ladrón debe pagar una restitución cuadruplicada. Éxodo 22:1. Robar las herramientas del oficio de un hombre, por ejemplo un buey, o si fuera en la actualidad el equivalente, un tractor, requeriría una restitución quíntuple, según Éxodo 22:1. Aquellos pecados que están más allá de la restitución, como el asesinato premeditado o el secuestro, los cuales lógicamente no se puede resucitar al asesinado, o pues al que ha sido secuestrado, pues tampoco le pueden devolver ese tiempo de vida que ha estado secuestrado, deben ser apelados ante la corte divina y se impone la pena de muerte hasta que el caso pueda ser escuchado en el gran trono blanco al final de la era. El patrón para esto se encuentra en Deuteronomio 1, 16 al 17, en las instrucciones de Moisés a los jueces de Israel. Entonces mandé a vuestros jueces en aquel tiempo diciendo: oíd los pleitos entre vuestros compatriotas y juzgad con justicia entre un hombre y su compatriota, o el extranjero que está con él. No haréis parcialidad en el juicio, oiréis tanto a los pequeños como a los grandes. No temeréis a hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que os resulte demasiado difícil, me lo traeréis y yo lo oiré. Hemos subrayado especialmente esta última frase: y el caso que os resulte demasiado difícil, me lo traeréis y yo lo oiré. Asimismo, nosotros cuando tenemos un caso difícil, pues de alguna forma, que es lo que hace con la pena de muerte, se remite ese caso al tribunal del cielo para que se resuelva en el momento que Dios pueda hacerlo. Moisés era un tipo de Cristo, porque el mismo Moisés testificó que Dios le dijo que levantaría un profeta como él, Deuteronomio 18:18. Por lo tanto, Moisés le dijo que levantaría un profeta como él.
Por tanto, Moisés actuó como juez de la Corte Suprema en Israel, mientras que Jesucristo es el juez de la Corte Suprema para el mundo. El concepto bíblico de la deuda. Todo pecado se cuenta como una deuda. Si un hombre roba o daña la propiedad de otro, le debe restitución a su víctima. La deuda pone a los hombres bajo la ley. Es decir, la ley tiene un derecho sobre el pecador hasta que se pague la deuda o hasta la expiración en la fecha en que suene la trompeta del jubileo. La razón por la cual los creyentes ya no están bajo la ley, Romanos 6:15, no es porque la ley haya sido abolida, sino porque nuestra deuda fue pagada por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la ley no tiene más derecho sobre nosotros en su obra para restaurar los derechos de los hombres a recibir justicia. De recibir también. El pecado de Acán creó una deuda que él no podía pagar, representada como 10.000 talentos. En Mateo 18, del 24 al 25 leemos: pero como no tenía medios para pagar, su señor mandó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, y que se hiciera el pago. Si un pecador no tiene suficiente propiedad para pagar la deuda, toda su propiedad debe ser vendida a un redentor, obviamente, y él y su familia deben ser vendidos como esclavos. Esta es la justicia bíblica tal como la expuso Jesús en su parábola. Es lo que le pasó a Adán al principio y es también lo que le ha pasado a todos los pecadores después. Así nos dice Pablo en Romanos 7:14: soy de la carne, vendido a la servidumbre del pecado. De hecho, el mundo entero ha sido vendido en servidumbre porque todo era parte del patrimonio de Adán. Dos penas de muerte. La primera muerte, mortalidad, es la esclavitud bajo la cual sufre toda la creación a causa del pecado de Adán, ya que Romanos 8 del 20 al 23 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de su esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto aún hasta ahora. Tal es el resultado del pecado de Adán, que por decreto divino resultó en la venta de toda su propiedad. Pablo dice en Romanos 5:12, traducido correctamente: así pasó la muerte a toda la humanidad, en la cual, es decir, sobre la cual o por la cual todos pecaron. Eso es lo que dice la versión concordante. En otras palabras, porque somos mortales, pecamos. No pecamos, no por pecar somos mortales, sino que pecamos porque somos mortales. La mortalidad es nuestra enfermedad, si se puede decir así, es decir, es la lepra bíblica, nuestra debilidad inherente en nuestra carne y la razón por la que no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces somos juzgados en segundo lugar por nuestros propios pecados y por lo tanto Pablo dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte, es decir, la paga de nuestro propio pecado. O sea, aquí estamos pagando una pena que es la mortalidad, la lepra bíblica, y que nos ha hecho mortales, y por otro lado también la paga del pecado es muerte, por nuestro propio pecado. El otro caso es por el pecado que cometió Adán, que hemos heredado. Y en el segundo caso es por nuestros propios pecados. La pena de muerte por nuestro propio pecado no es la primera muerte, sino la segunda muerte. La primera muerte es la pena impuesta a toda la creación por el pecado de Adán, y la segunda muerte es la pena por nuestros propios pecados individuales, en los que incurrimos a causa de la debilidad de la carne mortal. Bien, avanzamos. La ley de la redención. Bueno, creo que antes de avanzar me gustaría repetir ese párrafo anterior que habla de la primera y la segunda muerte, ¿no? La pena de muerte por nuestro propio pecado no es la primera muerte, sino la segunda.
La primera muerte es la pena impuesta a toda la creación por el pecado de Adán. La segunda muerte es la pena por nuestros propios pecados individuales en los que incurrimos a causa de la debilidad de la carne mortal. Por eso Pablo decía, cada día muero, es decir, por eso estamos sometidos a ese bautismo de fuego y por eso todo el mundo, desde Adán hasta el final de los tiempos, tendrá que pasar por esa segunda muerte, que es la muerte a nuestra carnalidad. La ley de la redención. La solución de Dios para ambos tipos de muerte es la ley de la redención y la ley del jubileo, las cuales son ambas leyes de gracia. Cuando un hombre es vendido como esclavo por una deuda que no puede pagar, el que lo compra es un amo de esclavos, se convierte en su amo. Cuando Pablo dice que fue vendido a la servidumbre del pecado, personificaba al pecado, diciéndonos que el pecado había esclavizado su carne, es decir, su viejo hombre, y que el pecado ordena a sus esclavos que sean desobedientes a la ley de Dios. Pero como creyente, Pablo ya no era el hombre viejo, sino una nueva creación. Romanos 7 presenta a Pablo como un esclavo involuntario, obligado por su amo carnal a pecar, pero deseando interiormente servir a la ley de Dios. Romanos 7, 22 y 25. Por lo tanto, se identifica con el hombre interior como su verdadero ser, negándose a identificar su verdadero ser como descendiente de Adán, es decir, el hombre viejo, sino que reclama un Padre celestial que lo ha engendrado por el Espíritu. Romanos 7, 17. El hombre de la nueva creación no está sujeto a la autoridad de la ley del pecado. Cuando el pecado da la orden de quebrantar la ley de Dios, el hombre de la nueva creación no responde, porque el pecado no es su padre. Honra el quinto mandamiento al obedecer a su Padre celestial, mientras que el viejo hombre lo hace al honrar a su padre terrenal Adán, el hombre de pecado. Ese es el hombre de pecado, Señor, no es el que dice que viene al final. El hombre de pecado es nuestra naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. Ese fue el primer hombre de pecado. Esto es parte de la ley de la redención por la cual podemos cambiar de amo. Levítico 25, 47 al 49. Nos dice que si un extraño o extranjero compra un esclavo que está siendo vendido por mandato del tribunal, el pariente del esclavo tiene el derecho de redención en primer término. El propósito declarado de tales redenciones es poner al esclavo bajo un amo que lo ame. Esto es tan importante para nuestro Dios de amor que incluso despoja al amo extranjero de su derecho a retener al esclavo si un pariente cercano tiene los medios para comprarlo. Por esta ley, Jesús vino como nuestro pariente redentor para redimir a los esclavizados por el pecado. Él no vino como un extraño, ni tomó sobre sí mismo la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí mismo carne y sangre para poder ser nuestro pariente redentor. Hebreos 2.11 dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, y Hebreos 2.17 dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Como pariente cercano nuestro, Jesús obtuvo el derecho legal de redención, de modo que su deseo de comprar esclavos no pudo ser rechazado por el amo original. Jesús, al convertirse en nuestro pariente cercano, tomar la misma carne y sangre que nosotros, pues entonces, lógicamente, ya era un pariente redentor, ya era un pariente cercano, y por lo tanto el pecado, al que era nuestro amo, no pudo negarse a que el Señor Jesús nos redimiera. Los que ponen su fe en Cristo son los redimidos. Estos se convierten en esclavos de Jesucristo, que los ha comprado, como dice la ley de Levítico 25:53. Es decir, aquí no hay neutralidad, o pertenecemos al viejo hombre, Adán, al pecado, o pertenecemos a Cristo. No hay un término medio. Como jornalero cada año estará con él, no se enseñoreará de él con severidad delante de tus ojos. En otras palabras, la ley ordena al pariente cercano que trate a sus esclavos redimidos como empleados contratados, no como esclavos. La esclavitud bíblica no es lo mismo que los sistemas de esclavitud del hombre. El amor gobierna esa relación. Aunque el esclavo siga siendo esclavo y no tenga derecho a seguir la ley del pecado que su antiguo amo
le había exigido en el pasado. La ley del jubileo. La redención no es la respuesta completa a la esclavitud del pecado, porque todavía se requiere que un esclavo redimido sea obediente. La respuesta completa llega solo cuando hay acuerdo, porque solo eso es la verdadera libertad. La otra es una libertad forzada, entre comillas, si se puede llamar a eso libertad. Levítico 25 del 54 al 55 dice: aunque no fuere redimido por estos medios, saldrá en el año del jubileo, él y sus hijos con él, porque los hijos de Israel son mis siervos. Ellos son mis siervos a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Incluso si un hombre ha estado esclavizado al pecado durante toda su vida y ningún pariente redentor lo ha comprado durante ese tiempo, aún debe ser liberado en el año del jubileo, cuando todas las deudas sean canceladas y cada hombre regrese a su herencia perdida. La razón declarada es que los hijos de Israel son mis siervos. Son mis siervos. En Deuteronomio 7:8, Moisés le dice a Israel: Yahvé os amó y os redimió de la casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Él actuó como el pariente redentor que amó a Israel y la compró como su propia esclava o sierva. Por lo tanto, toda esclavitud en la tierra está subordinada a la esclavitud mayor, a Dios mismo. Los hombres pueden tener autoridad para esclavizar a otros en la tierra, pero su autoridad está sujeta a la del amo de esclavos celestial, que ejerce soberanía sobre todos los amos de esclavos humanos. Por lo tanto, cuando Pablo personifica al pecado como un amo terrenal de esclavos, es claro que el pecado tiene autoridad, pero no soberanía. Por esta razón, el pecado, aquí parece que hay un error, por esta razón, el pecado debe vender a sus esclavos cuando el pariente redentor lo exige. Asimismo, cuando llega el año del jubileo, el pecado no tiene autoridad para retener a sus esclavos, sino que debe someterse a la ley del jubileo y liberarlos a todos. La aplicación del lago de fuego, o la aplicación al lago de fuego, mejor dicho. El gran trono blanco es el lugar donde se usa la ley de Dios para juzgar a toda la humanidad. La ley no exige la tortura en un fuego literal, exige el pago de la deuda. Los creyentes serán salvados, aunque así como por fuego. Serán salvos, aunque así como por fuego, porque al final, aunque sus obras sean juzgadas, habrán sido comprados por su pariente han sido comprados por su pariente redentor. Los incrédulos, sin embargo, son aquellos que no reclamaron a Jesucristo como su pariente redentor, por lo que el decreto del trono es que deben pagar por su propio pecado, por sus propios pecados, por sus propios pecados. Pero deben más de lo que pueden pagar, por lo tanto deben ser vendidos en pago de su deuda. El problema, por supuesto, es que incluso si son perfectos a partir de ese momento, sus buenas obras no pueden pagar su deuda anterior. Las buenas obras solo aseguran que la deuda no aumente. Las buenas obras se esperan como parte de la vida normal. Los pecadores, entonces, son condenados a la esclavitud bíblica a los vencedores. A esclavitud bíblica a los vencedores, quienes pueden redimirlos porque ellos son el cuerpo de Cristo. Así es como los vencedores reinan con Cristo. Su autoridad se deriva del mandato de dominio que se le dio por primera vez a Adán en Génesis 1:26. Debido a que los vencedores comparten la herencia de Cristo, tienen los medios para comprar esos esclavos, y porque tienen la naturaleza amorosa de Cristo, no gobernarán con severidad a sus esclavos, Levítico 25:53, sino que los tratarán como a sobrinos y primos parientes que son empleados en el negocio familiar.
De hecho, son empleados en entrenamiento, aprendiendo justicia durante su tiempo de juicio, como nos dice Isaías 26:9. Cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. A los vencedores se les dará autoridad sobre sus esclavos, pero también se les dará la responsabilidad de instruirlos en los caminos de Dios, hasta que el jubileo de la creación libere a toda la creación de su esclavitud a la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:21. ¿No es esto consistente con la naturaleza de nuestro Dios de amor? ¿No es esto consistente también con su justicia? ¿No es este el Dios asombroso que verdaderamente podemos adorar desde el fondo de nuestros corazones? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues avanzamos y nos vamos al capítulo 14, que dice: todas las cosas son hechas nuevas. El libro de Apocalipsis es la historia profética de la primera semana de la creación de 7000 años, que termina con el juicio del gran trono blanco. Se dice muy poco sobre las condiciones después de esto, y el libro está realmente incompleto en ese sentido. Termina con solamente los vencedores y los creyentes siendo reconciliados con Dios, con el resto de la creación aún en el proceso, pero con el resto de la creación aún en proceso a través del lago de fuego. Al comprender la naturaleza del lago de fuego, podemos ver que la restauración de todas las cosas está implícita, pero no lo dice explícitamente. Sin embargo, al estudiar la esclavitud bíblica, vemos que la voluntad y el plan de Dios es que el juicio divino se administre con amor y no simplemente con poder. Esto se ve claramente en la ley de la redención, donde el deseo y la voluntad de Dios es que los esclavos sean gobernados por sus parientes y no por extraños. Asimismo, es una violación de la ley maltratar a un esclavo. Si un amo de esclavos dañaba un diente o un ojo del esclavo, el esclavo debía ser puesto en libertad. Éxodo 21, 26 al 27. Aunque la ley estaba ahí para defender el derecho del amo de esclavos a ser obedecido, también estaba ahí para defender los derechos del esclavo. La esclavitud entre las naciones generalmente les daba a los hombres el derecho de vida y muerte sobre sus esclavos, pero la ley de Dios deja en claro que todos somos esclavos de Dios, redimidos de la esclavitud a Egipto o Babilonia. Incluso los amos de los esclavos están sujetos a un poder superior. Todos deben ejercer su autoridad como mayordomos, no como propietarios. Ante el gran trono blanco, toda rodilla se doblará. Esto marca un gran cambio en la historia de la tierra, porque por primera vez desde que Adán pecó, porque por primera vez desde que Adán pecó, todos los hombres perderán su derecho a pecar y serán responsables ante el cuerpo de Cristo en la tierra, si violan la ley de Dios. Si pecan, el juicio será rápido. Los hombres poderosos ya no se saldrán con la suya, maltratando injustamente a otros durante toda su carrera. Sin embargo, debemos entender que en este punto de la historia, todos los hombres finalmente comprenderán la verdad. Todos sabrán y estarán de acuerdo en que Cristo tiene el derecho divino de gobernar y ser obedecido. El derecho divino a gobernar y ser obedecido. Jurarán lealtad a Él y todos se convertirán en ese momento. Por lo tanto, en el lago de fuego cumplirán su tiempo como esclavos de Jesucristo, lo cual no es malo en absoluto, incluso si su carne todavía desea pecar. El último enemigo. Al final es el apóstol Pablo quien revela más acerca del fin de la historia de la tierra cuando el último enemigo se ha abolido. Dice en 1 Corintios 15, 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte física
es decir, la primera muerte o mortalidad será abolida en la resurrección general, cuando el resto de los muertos sean llamados al gran trono blanco. Cuando dice en Apocalipsis 20:14 la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Juan dice en Apocalipsis 20:14 la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. En otras palabras, ya nadie estará muerto y el propio Hades, es decir, entre paréntesis el infierno, ya no retendrá a nadie. El hecho de que el Hades sea arrojado al lago de fuego muestra que el Hades también está sujeto a las limitaciones de la ley de fuego. La ley de Levítico 19:32 es sólo una de esas leyes que exigen que todos los hombres se levanten delante de las canas, es decir, delante del anciano de días. El Hades está sujeto a esa ley y no podrá impedir que ningún hombre se levante cuando aparezca el anciano de días. La primera muerte será reemplazada por la segunda muerte, que es el mismo lago de fuego. Muchos piensan que esta segunda muerte es lo mismo que la primera, ya sea un pozo de tortura o un lugar de aniquilación. Ambos puntos de vista, sin embargo, tratan al Hades como si todavía existiera más allá de la resurrección general. Un grupo dice que todos los pecadores serán torturados en el infierno por la eternidad, mientras que el otro dice que todos los pecadores serán aniquilados en la tumba. Ese es su concepto de infierno, por la eternidad. Ninguno de los puntos de vista es lícito y ambos intentan retener el Hades más allá del punto en que es abolido. El Hades es abolido en la resurrección general junto con la primera muerte, la mortalidad, pero como la muerte, no el Hades, es el último enemigo, entonces solo puede ser que la segunda muerte sea el último enemigo a ser abolido. Esto es importante que lo entendamos. El Hades es abolido en la resurrección general junto con la primera muerte, la mortalidad. Entonces, como Pablo dice que el último enemigo que será derrotado es la muerte, será vencido, entonces si el Hades ya no está, que es la primera muerte, entonces lógicamente ese enemigo se tiene que referir a la segunda muerte. Pero como la muerte, no el Hades, es el último enemigo, entonces solo puede ser que la segunda muerte sea el último enemigo a ser abolido. Así que al final de los tiempos, cuando todos hayan aprendido la justicia a través de la larga era del juicio de fin divino, que es el lago de fuego, toda deuda será cancelada, las cuentas serán cerradas y Dios será todo en todo y ya no se necesitará esa segunda muerte, que es morir a la carne, que es lo que todos pasamos, ese bautismo de fuego, que lógicamente para los incrédulos en el gran trono blanco va a durar un periodo de 42.000 años. Bien. Entonces, y solo entonces, se podrá decir que la segunda muerte, estará verdaderamente abolida. Una nueva ciudad para una nueva tierra. Esto es importante, lo que hemos dicho antes, porque siempre nos confundimos. Lo voy a dejar aparte de negrita subrayado. Una nueva ciudad para una nueva tierra. Juan dice en Apocalipsis 21 del 1 al 2, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Juan habla desde la perspectiva de la historia de la tierra. Cuando Pablo habló de esto, lo redujo al nivel personal en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí han llegado las cosas nuevas, o todas se han hecho nuevas. Cuando todos son verdaderamente una nueva criatura, entonces se cumple la visión más amplia de Juan sobre el futuro. Así como nuestro cielo y nuestra tierra se renuevan a través de Cristo a nivel individual, cuando nuestro viejo hombre es muerto y caminamos hacia la vida del hombre de la nueva creación, así también Juan presenta esto como una promesa universal. Juan luego vincula esto con el tema del matrimonio en su nivel más alto, el matrimonio del cielo y la tierra. Esto cumple la oración de Jesús de Mateo 6:10.
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, cuando el cielo y la tierra se ponen de acuerdo, entonces tienen un matrimonio perfecto. Durante las edades finales del juicio, donde los pecadores permanecen en el lago de fuego, todavía hay necesidad de autoridad. Todavía habrá necesidad de autoridad, porque todavía habrá resistencia potencial a la voluntad de Dios. Los pecadores todavía estarán aprendiendo la obediencia durante ese tiempo, por lo que la edad permanece en un matrimonio del antiguo pacto que exige la obediencia. Posteriormente, cuando todos estén de acuerdo con Cristo en el jubileo de la creación, es decir, cumplidos ya los 49.000 años, la base de este gran matrimonio entre el cielo y la tierra cambia al patrón del nuevo pacto, donde nadie tiene que mandar ni enseñar a los demás. Eso es cuando se cumpla eso. Mientras tanto, todos estamos aprendiendo. Y que nadie te diga que la Biblia dice que nadie enseñará a nadie. Si eso será al final, cuando todos hayamos aprendido la justicia plenamente. Todos sabrán instintivamente qué hacer y no será necesaria ninguna aplicación de la ley para garantizar el cumplimiento. Todos por naturaleza la cumpliremos. En ese sentido, la ley también pasará, no que será abolida en el sentido absoluto, sino que ya no será externa. Cuando la ley esté completamente escrita en nuestros corazones, todos harán la voluntad de Dios por naturaleza. Todos haremos, ¿no? Todos haremos la voluntad de Dios por naturaleza más que por obediencia. Sobre este tiempo Jesús dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué sucede cuando el cielo y la tierra pasen? ¿Qué sucede cuando estos son reemplazados por los nuevos cielos y la nueva tierra? Se sigue que en ese momento la ley también pasará, al menos de alguna manera. Obviamente esto no significa que el caos y el desacuerdo se restablezcan de repente. No debe entenderse como el cumplimiento final de la promesa de Dios en el nuevo pacto, donde Hebreos 8:11 dice, vamos a repetir esto que me ha quedado un poco mal leído, yo creo. Entonces, ¿qué sucede cuando el cielo y la tierra pasen? ¿Qué sucede cuando estos sean reemplazados por los nuevos cielos y la nueva tierra? Se sigue que en ese momento la ley también pasará, al menos de alguna manera. Obviamente esto no significará que el caos y el desacuerdo se restablecerán de repente. No debe entenderse, es aquí donde lo leía mal. Dice, no, debe entenderse como el cumplimiento final de la promesa de Dios en el nuevo pacto, donde Hebreos 8:11 dice, y no enseñará cada uno a su conciudadano y cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Todos tendrán la ley plenamente escrita en sus corazones y todos las cumplirán ya, porque todos tienen la naturaleza de Dios, que es la ley, escrita en sus corazones. Esto muestra que el pleno conocimiento de Dios estará en todos y también implica que nadie tendrá que mandar a nadie que lo conozca a Él o su voluntad. Los mandamientos son una función del antiguo pacto y cuando el nuevo pacto se implementa universalmente no se necesitan mandatos en el sentido que los entendemos hoy. Es difícil concebir tal tiempo porque solo hemos visto breves destellos de tales cosas de vez en cuando mientras somos guiados por el Espíritu. Este objetivo es un largo camino por el corredor de la historia. Por esta razón, la ley aún no ha sido abolida. Mientras haya desacuerdo en la tierra, se necesitará la ley de Dios para establecer el estándar inmutable y hacer que el pecado sea pecaminoso. La profecía de Isaías.
hablando de esta meta de la historia, Isaías 65, 17 al 19 dice: porque he aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas primeras no serán recordadas ni vendrán a la mente, pero alégrense y regocíjense para siempre en lo que yo creo, porque he aquí yo creo Jerusalén para regocijo y a su pueblo para alegría. Cuando el profeta vio nuevos cielos y nueva tierra, es claro que esto contrastaba con los primeros cielos y la primera tierra. O tal vez deberíamos llamarlos los viejos cielos y la vieja tierra. En ese mismo pasaje, Isaías también habla de la creación de Jerusalén. Juan interpreta que esto significa la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. No es la ciudad vieja que es la ciudad terrenal, porque las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán al pensamiento, nos dice Isaías. La Jerusalén terrenal o vieja es una de esas cosas primeras que se contrastan con las cosas nuevas que están siendo, que se están creando. Todo el capítulo 21 de Apocalipsis es una descripción de los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, no de la vieja Jerusalén. Como veremos, Juan cita a Isaías muchas veces. En cada cita interpreta la Jerusalén de Isaías como una referencia a la nueva Jerusalén. Esto nos dice que sólo porque los profetas del Antiguo Testamento usaron el término Jerusalén no significa necesariamente que se estuvieran refiriendo a la Jerusalén terrenal. Importante tener eso en cuenta. Y en esas citas donde no está claro, pues tenemos que ir al Nuevo Testamento, donde Juan nos dice que se trata de la Nueva Jerusalén y no de la vieja. Jerusalén es Jerusalayim en hebreo. Jerusalayim en hebreo literalmente significa dos Jerusalenes. El idioma hebreo tiene palabras singulares, plurales y duales. Si la ciudad se hubiera llamado Jerusalén, habría sido una sola ciudad. Si fuera Jerusalem, significaría más de una ciudad, pero es Jerusalayim, donde la terminación ayim hace que signifique precisamente dos ciudades. Los antiguos rabinos debatieron el significado de esto, pero la revelación les fue en gran parte oculta. Es sólo cuando llegamos al Nuevo Testamento que el significado se vuelve claro, al menos entre los cristianos que creen en los escritos de Pablo y Juan. La conclusión es que los profetas del Antiguo Testamento hablan de Jerusalén sin distinguir entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Así que nos queda a nosotros discernir por el Espíritu qué ciudad realmente cumplirá cada profecía. Hay muchas contradicciones aparentes en los escritos de los profetas con respecto a Jerusalén. Algunos pintan la ciudad como una bendición para la tierra con un futuro glorioso. Otros retratan la ciudad como una maldición para las naciones para finalmente ser destruida sin esperanza. Ambos conjuntos de profecías no pueden aplicarse a la misma ciudad, pero sí vemos que hay dos ciudades con el mismo nombre, entonces la escritura no es contradictoria. Shin, el fuego devorador de Dios. Shin, la letra Shin, S-H-I-N, el fuego devorador de Dios. El capítulo 21 de Apocalipsis se correlaciona con la 21ª letra del alfabeto hebreo. Es la espinilla, que literalmente significa dientes y lleva la idea de consumir o devorar. En este caso, lo nuevo consume lo viejo, así es como el fuego consume lo que se puede quemar. La palabra hebrea para fuego es esh, E-S-H, deletreado Aleph y Sin, con las letras Aleph y la letra Shin. Aleph es literalmente un toro y significa fuerte, primero, primario. La espinilla o Shin significa dientes y quiere decir consumir o devorar. Por lo tanto, ESH, es decir, la H,
fuego es el fuerte devorador. Cuando Dios vino como fuego sobre el monte Sinaí, se dice en Deuteronomio 4:24, Yahvé vuestro Dios es fuego consumidor. La acción del fuego consumidor nos da el trasfondo del tiempo en que los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén esencialmente consumirán o devorarán todo lo viejo. Este es el propósito del lago de fuego que afecta tanto al cielo como a la tierra. Repito, la acción del fuego consumidor nos da el trasfondo del tiempo en que los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén esencialmente consumirán o devorarán todo lo viejo. En ese sentido hay que entenderlo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, llegamos hasta el final del vídeo de hoy y bueno, ya saben que cuando seguimos un orden correlativo, que hacemos 2 veces seguidas estudio de Apocalipsis y después hay 3 estudios diferentes que estamos llevando. Bien, unos de mi libro, otros del libro de las leyes de la segunda venida y otro más pues es de diferentes cositas que vamos entresacando de los blog que son importantes o destacables. Entonces, pues nada, el próximo capítulo veremos, el próximo día de Apocalipsis, próximo vídeo veremos capítulo 15, Dios con nosotros, y el que le sigue, Dios mediante. Hasta entonces los encomiendo a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor, que siempre es bueno y los cuida con cariño. Nos vemos Dios mediante en el próximo vídeo. Les espero a todos hasta entonces. Pásenlo bien.